El título de este video es El gran icosaedro virtual. Habíamos construido un primer gran icosaedro que hicimos de adentro hacia afuera. Es decir, construimos primero un dodecaedro interior en acrílico y luego hicimos la parte exterior. El icosaedro exterior lo hicimos en hilo de nylon. Hicimos un segundo gran icosaedro construido de afuera hacia adentro. Es decir, aquí construimos primero el icosaedro exterior y luego en hilo de nylon tejimos el dodecaedro interior que está sostenido por las pirámides que van a los vértices. Aquí hacemos un paréntesis por lo siguiente. Ustedes aquí pueden apreciar el dodecaedro interior, pero este dodecaedro interior que aquí ven con facilidad tiene un paso extra que no se hizo en el video de esta figura. ¿De qué se trata? Tomamos nosotros esmalte de uña color blanco y pintamos la parte del dodecaedro únicamente, o sea, esa tercera parte de los segmentos de recta que van de vértice a vértice fue la que pintamos de blanco y dejamos las dos terceras partes en su color natural, color café, de las pirámides que van a cada uno de los vértices. Entonces aquí dio un fenómeno bastante interesante que vemos dentro de este icosaedro, vemos un dodecaedro que parece hecho en alambre muy delgado de acero inoxidable y que esa figura, ese dodecaedro, está sostenido por unos hilos muy finos, parece como si fuera un holograma, el dodecaedro interior. Para construir este gran icosaedro virtual vamos a hacer el proceso de afuera hacia adentro. O sea, vamos a empezar por construir un icosaedro. Lo haremos en el programa AutoCAD. El mismo procedimiento que hicimos acá, vamos a trazar las aristas que van de este vértice a este pentágono que está aquí abajo. Y así lo vamos a hacer 12 veces. Y ahí tendremos ese gran icosaedro en forma virtual. En el video que denominamos como icosaedro cartesiano, mostrábamos nosotros cómo estaba compuesto ese icosaedro por tres planos que se cortan en forma ortogonal y que la relación de largo-ancho de esos planos es justamente la sección áurea o valor phi. Decíamos en ese video que nosotros con esos valores que nos da la sección áurea podíamos definir todos los puntos de este icosaedro. Eso es lo que vamos a hacer ahora, definir cada una de estos vértices con sus coordenadas x, y, z, y en esta posición, que es bueno aclararlo, que es una posición diferente a la otra, la que hemos venido utilizando es este vértice está en la parte más alta. Aquí tenemos que una arista de ese icosaedro es horizontal. Entonces con esto tenemos todas las coordenadas de los vértices y vamos a fabricar ese icosaedro inicial en forma virtual. Aquí tenemos las coordenadas de la parte superior de nuestro icosaedro, la que llamamos el techo a 5 aguas del kiosco. Es decir, vamos a hacer una base pentagonal con estos 5 puntos y luego vamos a unir este vértice superior que tiene estas coordenadas con esos 5 vértices del pentágono. Así completaremos ese techo a 5 aguas de la pirámide. Tenemos que hacer esto en forma ordenada y utilizando varios colores para no perdernos en una figura que está compuesta por 20 triángulos equiláteros y que a veces al darle vuelta se ve siempre igual. Entonces empezaremos nosotros trazando las rectas de los puntos A, B, C, D, E, los cerraremos y luego los uniremos con el vértice. Aquí tenemos la forma normal como nos aparece el programa AutoCAD. Aquí abajo a la izquierda vemos las coordenadas X e Y para dibujar en 2 dimensiones, aunque él permanentemente esté en las 3 dimensiones. Entonces para poder apreciar el dibujo en 3 dimensiones, vamos aquí a la parte arriba, la parte superior izquierda. En View picamos y bajamos aquí hasta 3D Views y aquí tenemos lo que tenemos en la vista de techo. Vamos a colocar una vista isométrica, la primera SW Isometric, y nos aparece ya el origen de coordenadas en forma de isometría
el X hacia la derecha, el Y hacia la izquierda, el Z hacia arriba. Si ustedes observaron los valores de la tabla de las coordenadas, vamos a trabajar con bastante precisión. Hemos tomado 5 cifras decimales del valor phi, y aquí el icosaedro que vamos a trazar va a tener un elemento de 2 metros de dimensión. Eso realmente aquí virtualmente pues no tiene mucha importancia, pero para la precisión de la figura sí. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es escoger colores para hacer estos trazos. El color se encuentra en esta parte superior central, y aquí tenemos unos colores básicos y tenemos una paleta donde podemos escoger más colores. De esa paleta aquí hemos escogido el color naranja, que es el número 31, y nos va a dibujar en color naranja lo que hagamos. La figura que vamos a hacer, dijimos que tiene un elemento de 2 metros de longitud. Aquí en la pantalla la proporción no la tenemos, entonces vamos a hacer un artificio para lograr que esa figura quede proporcionada dentro de esta área de trabajo. El artificio consiste en lo siguiente: ponemos acá arriba a la izquierda el comando line, que realmente es el trazo de un segmento de recta, y lo trazamos acá desde el origen de coordenadas, y le vamos a poner aquí una longitud de 4000 milímetros, o sea 4 metros. Damos barra espaciadora y nuevamente barra espaciadora. La recta ha quedado trazada, pero el extremo derecho no lo podemos ver. Eso quiere decir que la proporción acá no es correcta. Entonces ahora por teclado, por consola, le ponemos Z de zoom, barra espaciadora, E de extend, barra espaciadora, y ahora nos queda esa recta de 4000 milímetros, nos queda dentro de la pantalla. Ya la podemos ahora sí borrar. La marcamos con el ratón de derecha a izquierda, le ponemos suprimir y ya tenemos proporcionado esto. Vamos entonces a trazar el primer punto de ese pentágono. Entonces para trazar ese punto simplemente ponemos nuevamente line, y aquí el cursor nos está pidiendo qué coordenadas X tiene ese punto. Entonces por consola ponemos 0, luego menos 1618.034, 1000 y enter, y ahí aparece ya el primer punto, este que aparece acá. Aquí tenemos activado el comando ortogonal, lo quitamos para que nos permita hacer esto y colocar el segundo punto en una forma más libre. Pues nos está pidiendo ese segundo punto, será el punto B que aparece en la tabla que se mostró al principio. Pues ese punto B tiene de coordenadas X 1618.034, menos 1000, 0, y ponemos enter. Y ahí tenemos ya la primera arista de esa figura. Bueno, en esa misma forma ubicamos el punto C, el punto D y el punto E. Y al final podemos simplemente cerrar llegando a este punto, o ponerle por consola C de close y enter, y nos dará el primer pentágono, que es el que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el resultado de ese trazo. Arrancamos de este punto A, fuimos a este punto B, punto C, punto D, punto E, y cerramos acá. Luego pasamos acá al color y escogimos color rojo, y nuevamente vinimos acá a line y nos pide las coordenadas. Entonces aquí le damos las coordenadas del vértice, el que aparece en la tabla, que es este punto, X, Y y Z. Y luego simplemente vamos a hacer el trazo a esta línea, luego repetimos a esta línea, luego a esta, y nos quedó terminado el techo de ese kiosco. Una vez terminado ese techo, vamos a hacer la parte inferior perfectamente simétrica, que es otra pirámide invertida, que es la parte inferior de ese icosaedro. Entonces esto lo haremos con las coordenadas que aparecen acá de los 5 puntos de la base pentagonal y del vértice de esa misma pirámide. El resultado de esto es el siguiente. Aquí hemos escogido
el color azul claro para hacer el trazo del pentágono de base. Y hemos escogido el color azul oscuro para trazar la pirámide inferior de ese icosaedro. Ahora nos queda solo por unir la parte central del icosaedro, lo que en el kiosco llamamos las paredes, simplemente uniendo estos vértices. Aquí nuevamente hemos escogido el comando line, pero previamente aquí hemos escogido el color magenta, y con ese color hemos simplemente unido estos puntos en esta forma que aparece acá. Estos colores nos van a permitir tener una orientación siempre de nuestro icosaedro asociado al kiosco. Aquí vemos que es un kiosco que tiene un eje, que sería este, que es un eje inclinado, porque dijimos que aquí en el espacio tridimensional simplemente en coordenadas X, Y, Z tenemos una arista horizontal. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ya hemos terminado completamente nuestro icosaedro y podemos empezar a tejer la parte interior que hicimos en hilo de nylon. Aquí lo vamos a hacer en forma virtual, donde vamos a trazar esos segmentos de recta que van de un vértice, en este caso el vértice rojo, hacia el pentágono azul. Aquí podemos observar la vista de techo de ese icosaedro, que es muy diferente a las vistas de techo que hemos mostrado en los otros videos del icosaedro, incluido el kiosco. Aquí que vemos, bueno, antes de eso, ¿cómo tuvimos esta vista de techo? Aquí vamos simplemente a el comando view de acá y volvemos aquí al que ya utilizamos 3D views, y bajamos aquí y ponemos top, vista de techo, y nos da esta figura. Aquí hay muchas aristas superpuestas, por eso los colores sobresalen unos sobre otros, porque están superpuestos, pero vemos claramente el primer pentágono de color anaranjado, que fue el primer trazo que hicimos. Después le hicimos el techo a 5 aguas de color rojo. Entonces aquí están estas 4 aristas, y aquí el azul que se superpone con el rojo, prevalece el azul. Esta línea que va de acá a acá es la arista horizontal de ese icosaedro. Miremos ahora la vista de frente de esa misma figura. Vamos a View, 3D Views, y ponemos Front. Aquí tenemos la vista de frente de ese mismo icosaedro. Lo mismo que en el caso anterior, muy diferente la vista de frente a la que hemos visto en los otros videos de icosaedro. Pero aquí sí vemos claramente la arista horizontal superior, la arista horizontal inferior, y tenemos aquí nuestro famoso rectángulo en sección áurea, que sería uniendo este punto con este y uniendo este punto con este, nos daría el famoso rectángulo de sección áurea. Sigamos con nuestra construcción. Habíamos llegado a este icosaedro ya completamente terminado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escoger un vértice cualquiera, en este caso este, y vamos a trazar esos hilos internos, vamos a trazar una pirámide pentagonal, pero ahora el vértice que es este lo vamos a unir con este pentágono azul oscuro. Entonces nuevamente con el comando line, y en este caso escogemos el color blanco, aquí está blanco negro, y hacemos ese primer trazo. Ponemos desde este vértice hacia cada uno de estos vértices del pentágono azul. Entonces aquí ya están trazados esos 5 segmentos de recta que forman esa pirámide pentagonal. Eso mismo lo repetimos con cada uno de los otros 11 vértices. Entonces sabemos que para hacer tenemos que elegir aquí correctamente el pentágono que se le enfrenta. Para hacer entonces el pentágono que se le enfrenta será de color naranja, que es el segundo que vamos a hacer. Aquí, a medida que avanzamos, no tenemos que trazar los 5 elementos. Cada vez serán menos elementos porque se comparten estos
elemento. Aquí vemos algo especial que es el trazo de este elemento blanco. Este elemento blanco están superpuestas un poco de aristas y podemos hacer lo siguiente para poderlo trazar fácilmente. Entonces nosotros vamos acá nuevamente a View y aquí encontramos el comando Orbit y ponemos Constrained Orbit. Tomamos este comando y aquí podemos ya empezar a manipular nuestro elemento. Aquí lo que se hizo fue moverlo en esta forma para que no nos quedara esta línea azul, no nos quedara superpuesta, perdón, esto se quita, esto no es necesario. Una vez terminada la pirámide con base en este punto superior y que se hizo con este pentágono azul, ahora hacemos la pirámide con base en el vértice inferior y hacia el pentágono que hicimos inicialmente en color naranja. Aquí se muestra ya terminados esas dos pirámides. En ambas se han trazado completamente los 5 elementos. Ahora debemos hacer ese mismo procedimiento para los otros 10 vértices. Eso es un poquito más complejo, más dispendioso y de mucho cuidado. Al hacer ese procedimiento ya no serán siempre 5 elementos que tendrá la pirámide, porque muchas de estas pirámides comparten un elemento entre varios. Aquí ya aparece la figura totalmente terminada. Se han trazado esos 5 elementos en color blanco desde los 12 vértices del icosaedro. Es difícil visualizar el dodecaedro interior. Para eso se hizo acá un segundo procedimiento, que es marcar en color verde las aristas o los segmentos de recta de estas aristas que pertenecen al dodecaedro. Para esto simplemente en color verde, que se escogió acá, se trazaron sobre cada uno de estos puntos las aristas que corresponden a ese dodecaedro. Aquí vemos el resultado del trazo de esas aristas. Para hacer esto se utilizó aquí un comando que es importante. No podemos hacerlo así sobre esta figura, sobre esta vista, donde se superponen aquí dos puntos, dos vértices de la figura. Entonces aquí se utilizó nuevamente, aquí arriba a la izquierda, View, aquí tenemos Orbit y en Orbit tenemos Constrained Orbit. Con este comando podemos empezar a manipular la figura. Picamos con el ratón, botón izquierdo, y lo desplazamos en esta forma. Entonces ya ahí buscamos que donde vayamos a trabajar, en este caso por ejemplo un pentágono del dodecaedro, que no nos queden superpuestas las vistas o los puntos o las aristas, y así con mucha paciencia vamos marcando de verde estos puntos. Aquí ¿qué hacemos? Trazamos nuevamente el comando line, hemos escogido verde, el comando line acá, y vamos tomando puntos. Este punto lo unimos con este lo unimos con este, etcétera, y vamos armando ese dodecaedro. Es importante tener en cuenta aquí algo que se presenta y que ustedes van a tener que verlo. Cuando vamos a unir o a llegar a un vértice donde se supone que una arista como estas se corta con otra arista como esta, aquí debería dar un punto de corte. Es decir, que a la hora de hacer el trazo debe aparecer estos símbolos. En este caso es un símbolo de intersección, y al picar ahí la arista verde arranca exactamente de ese punto. Pero al llegar a otros de esos puntos resulta que son dos rectas que se cruzan y no que se cortan. Estos programas trabajan una precisión muy alta. Aparte de eso, el espesor de la línea prácticamente no existe. Esa abstracción matemática de que una línea no tiene espesor, aquí se utiliza. El programa en sus algoritmos lo utiliza. Entonces, si para él, entre esta arista de acá y esta otra arista, por ejemplo, si aquí no hay punto de corte, él simplemente no aparece esta cruz. Entonces ahí tenemos que usar algo que es el comando nearest. Nearest es lo más cerca posible al punto. Entonces trazamos la línea verde lo más cerca posible a esa intersección y seguimos haciendo el pentágono completo. Unos puntos nos van a dar intersección
otros no nos dan intersección. En esos que no nos dan intersección es donde tenemos que usar el comando nearest. Luego de trazar esa línea a un punto lo más cercano posible, lo que hacemos es venir aquí y utilizar el comando zoom windows, este de acá arriba a la izquierda. Zoom windows, ¿qué hace? Que nosotros, por ejemplo, queremos en este punto, queremos ampliar esta ventanita pequeñita que yo abro, se nos va a convertir en toda la pantalla de nuestro computador en esta forma. O sea, estamos ampliando miles de veces ese punto. Pues aquí ustedes van a encontrar que esa línea verde que trazaron, con esta otra línea verde que trazaron, lo más cerca posible a este punto, pues va a estar desfasada. Esta línea verde puede llegar aquí, aquí, por aquí, y de aquí coger para acá. Entonces lo que se hace aquí en esta ampliación es coger ese punto. Este es el comando nearest, que aparece como un reloj de arena. Ese es el comando nearest. Entonces aquí lo que se hace es coger esos dos segmentos de recta verde, cogemos el vértice acá y lo movemos hasta que se acerque otra vez con el comando nearest a este punto. En ese momento, ¿qué ha pasado? Que hemos puesto ese punto lo más cerca posible a estas aristas blancas, y como la ampliación es tan grande, ahí podemos estar trabajando en micras, y aunque no estemos exactamente sobre el punto, estaremos a un par de micras o a unas cuantas micras del punto, que es un cruce y no un corte, y eso es suficiente para lo que estamos haciendo. Aquí regresamos a nuestro punto de ampliación, que es este, y entonces ya tenemos nuestra figura completa. Bueno, ahora vamos a hacer algo que es mirar esta figura que tiene en esta posición, tiene 5 vértices en su exterior, y los otros 2 vértices de los 12 que tiene están aquí casi superpuestos. Si nosotros colocamos nuevamente aquí en View, colocamos la vista isométrica SW, entonces vamos a obtener en forma precisa esos 2 puntos superpuestos, y aquí vemos todos los elementos de esa figura. Aquí es interesante anotar algo. En el gran dodecaedro teníamos igualmente 12 vértices donde convergían 10 elementos. Aquí en el gran icosaedro tenemos también esos vértices con esos 10 elementos. En cada vértice de estos tenemos 5 elementos que corresponden al icosaedro exterior. Tenemos elementos superpuestos, y al trazar estas pirámides que tejimos en hilo y que aquí estamos en forma virtual, tenemos otros 5 elementos que convergen en este mismo vértice. Finalmente, esta vista tiene mucha similitud con una figura de geometría sagrada que se denomina el cubo de Metatron. Vamos a mirar aquí qué aristas son del cubo de Metatron y qué aristas no son. Y el proceso que haremos es el siguiente: vamos a borrar las aristas que no son del cubo de Metatron y vamos a mirar qué nos queda. El resultado es este. Tenemos como contorno un hexágono regular, y en su interior, con esos mismos vértices, tenemos una estrella de 6 puntas, o sea, un triángulo equilátero, y aquí otro triángulo equilátero, que forman esa estrella. En la parte interna tenemos nuevamente una estrella de 6 puntas con triángulos equiláteros. Entonces tenemos este triángulo equilátero y ahora tenemos este triángulo equilátero que conforman esa estrella de 6 puntas concéntrica con las otras. Con respecto al cubo de Metatron, entonces vemos que esta estrella interior en el cubo de Metatron está inscrita en esta circunferencia interior. La única diferencia acá es que aquí está inscrita en esta circunferencia, que es mayor. Entonces, si achicamos esa estrella central a este valor, la dejamos inscrita en esta circunferencia, ya tendremos lo que aparece a continuación del cubo de Metatron. Aquí vamos a construir el cubo de Metatron en geometría plana. Entonces, aquí en AutoCAD partimos de un hexágono regular. Con este comando orto lo hemos puesto en esta posición y listo. Si nosotros queremos hacer esto con regla y compás o con escuadra y compás, simplemente trazamos una recta cualquiera, en un punto cualquiera hacemos centro y trazamos una circunferencia. Si luego en esos 2 puntos donde se corta
la recta que trazamos, ponemos el compás con ese mismo radio, marcamos este punto y marcamos este punto. Luego en este otro punto donde se corta con la recta, marcamos este punto y marcamos este punto. Y ahí podemos trazar escuadra y compás este mismo hexágono que tenemos acá. El siguiente paso, ¿cuál es? Existen muchas formas de trazar este cubo de Metatron. Aquí estamos haciendo esta que nos parece la más fácil. Entonces trazamos internamente una estrella de 6 puntas, trazando este triángulo equilátero con vértice hacia abajo y este triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. En el siguiente paso tomamos los puntos medios de estas aristas y por esos puntos medios trazamos este triángulo con el vértice hacia abajo y este triángulo con el vértice hacia arriba. El siguiente paso es trazar desde el centro de la figura una circunferencia que sea tangente a cualquiera de las aristas de los triángulos centrales. Una vez teniendo esta circunferencia, esta primera circunferencia, entonces la copiamos y con el compás abierto con la misma medida la vamos a trazar en los vértices. Hemos trazado en estos vértices que están alrededor estas 6 circunferencias y luego trazamos en estos otros vértices también estas 6 circunferencias que quedan tangentes en estos puntos. ¿Cómo se termina ese cubo de Metatron? Simplemente trazando, uniendo segmentos de recta de estos vértices. Para terminar el cubo de Metatron trazamos rectas desde los centros de las circunferencias, los unimos con los otros centros de todas las circunferencias y así tenemos este conjunto de rectas que conforman esa figura. Este cubo de Metatron tiene muchas características geométricas interesantes y es que entre toda esta maraña de rectas encontramos que están las figuras de los 5 sólidos platónicos y muchos otros sólidos que vamos a mostrar a continuación, lógicamente en vista bidimensional. El primero de ellos es el cubo. Aquí simplemente hemos resaltado las aristas de ese cubo, hemos dejado todas las demás líneas del cubo de Metatron intactas y aquí hemos copiado esta figura resaltada, la hemos copiado acá. Tenemos ese primer cuerpo platónico. El segundo cuerpo platónico que tenemos acá es el octaedro, que también igualmente hemos resaltado esas aristas y aquí hemos copiado esa misma figura resaltada y vemos claramente un octaedro con la parte piramidal de 4 caras de triángulos equiláteros superior y la parte inferior también de 4 triángulos equiláteros. La siguiente figura que vemos acá resaltando estas aristas es el tetraedro de los cuerpos platónicos. Hicimos el mismo procedimiento y podemos ver en su vista de techo un tetraedro con sus 3 caras laterales, triángulos equiláteros, y su base que es otro triángulo equilátero. La siguiente figura es el dodecaedro. Aquí ya es un poco más difícil de visualizar, pero aquí en la parte derecha donde se ha copiado vemos claramente la vista en 2D de ese otro cuerpo platónico denominado dodecaedro con sus 12 caras pentagonales. La siguiente figura es el icosaedro. También hemos resaltado aquí las aristas en los segmentos de recta y la hemos copiado acá para ver el icosaedro que hemos venido trabajando con sus 20 caras de triángulos equiláteros. Esta es otra figura que también hemos trabajado en varillas de palos de bambú en uno de los videos y es el octaedro estrellado. Es decir, hemos construido estas pirámides sobre cada una de las caras de un octaedro y aquí tenemos una vista clara de esa figura con el vértice hacia arriba y un tetraedro con el vértice hacia abajo. Por último tenemos acá lo que se denomina el hipercubo. Consiste en un cubo exterior, el que aparece aquí en rojo, y en su interior un cubo más pequeño, el que aparece en amarillo, unido por estas aristas que unen este vértice con este vértice del cubo interior. Este hipercubo
lo vamos a mencionar en un video más adelante cuando hablemos de la cuarta dimensión.